Hola, me llamo Edgar Damián Rafael Preciado, soy el grupo 303, mi número de cuenta es 1802-1387 y voy a presentar mi examen especial para la materia de bioquímica. Introducción a la bioquímica, unidad 1. La bioquímica es el estudio de los procesos químicos que ocurren en los tejidos vivos. Estudia los seres vivos y describe cómo ocurren los procesos biológicos a nivel molecular. Al utilizar conjuntamente los principios de la química orgánica y de la fisiología en la búsqueda de la comprensión cada vez más precisa de los procesos biológicos. La célula es la unidad estructural funcional básica de la cual están constituidos los organismos vivos. Son capaces de proporcionarse y transformar la energía. La capacidad de sintetizar grandes moléculas a partir de otras sustancias más sencillas sigue siendo una de las características que distinguen a las células. Núcleo celular es el organelo subcelular más grande. El material genético de las células se encuentra dentro del núcleo en forma de cromatina. Mitocondrias. La mitocondria presenta una doble membrana separada por un espacio intermembranoso, con la diferencia de que no es porosa. La membrana externa es lisa y continua, la interna plegada formándose algunas bolsas o sacos denominados crestas. Retículo endoplásmico. Hay dos tipos conocidos, el rugoso debido a la presencia de ribosomas y el liso donde están ausentes de ribosomas. Sus funciones están relacionadas con la biosíntesis de proteínas y con el almacenamiento y transporte de proteínas destinadas a ser secretadas. Aparato de Golgi. Forma parte del sistema de membranas intracelulares. Una de sus funciones es la de aceptar proteínas procedentes del retículo endoplásmico rugoso y del retículo endoplásmico liso, para ser concentrado y empacado en gránulos densos, siendo entonces secretados de la célula. Participa en los procesos de secreción, almacenamiento, transporte y transferencia de glucoproteínas. Lisosomas. Se forma a partir del retículo endoplásmico rugoso. Y después de que los cuerpos Golgi empaquetan tales enzimas, también está cubierto por una sola membrana y contiene enzimas digestivas que desdoblan todas las moléculas inservibles para la célula. Citosol y citoesqueleto. Es la parte líquida del citoplasma en el que se encuentran disueltos iones inorgánicos, aminoácidos, glucosa, enzima, ARN, etc. El citoesqueleto es un sistema de fibras al interior de la célula que le dan forma característica y conecta unas con otras a las distintas partes de la célula. Membrana celular. Establece la individualidad de la célula al separarlas una de otra. Proporciona protección y además juega un papel importante en el transporte de materiales hacia adentro o hacia afuera de la célula. Pared celular. Es rígida. Forma una malla covalente compuesto por material polisacárido. En plantas el principal componente son las fibras de celulosa. Los animales generalmente no tienen pared celular. Cloroplastos. El cloroplasto contiene las moléculas de clorofila y son los cuerpos membranosos especializados que capturan energía solar y la convierten en energía metabólica. Agua, pH y electrolitos. El agua es la molécula más abundante en la superficie de la Tierra, donde cubre alrededor del 71%. La molécula de agua es la más abundante de todos los que integran a los seres vivos. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en forma gaseosa, denominada vapor. Composición y estructura del agua. El agua H2O es una pequeña molécula constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, unidos por enlaces covalentes que se comportan como enlaces parcialmente iónicos, debido a que existe en esta molécula una polaridad electrónica. El agua puede actuar como un ácido y como base. Su ionización se puede representar con una transferencia intermolecular de protones que forman un ion de hidronio y un ion de hidroxilo. Cada molécula de agua se disocia en un ion de hidrógeno y otro de hidroxilo, por lo que las concentraciones en el agua pura son exactamente iguales. Soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras o buffers son los que resisten un cambio de pH en el momento en que se producen o se consumen protones. Electrolitos. Los electrolitos son los iones, cationes y aniones que se encuentran en el líquido intracelular y extracelular. El líquido extracelular es el más estudiado por la facilidad para obtener sus muestras a partir del suero de la sangre. Carbohidratos. Unidad 3. El elemento carbono es un constituyente de casi todas las moléculas biológicas. Por esta razón se le considera un elemento esencial para la vida en la Tierra. Los científicos dedicaron una rama de la química denominada química orgánica al estudio de los compuestos orgánicos. Las biomoléculas pueden tener forma de cadenas lineales, cadenas ramificadas o de anillos. El carbono tiene la capacidad de formar millones de diferentes moléculas grandes y complejas.
Las macromoléculas son conocidas como polímeros porque están formadas de la unión de moléculas orgánicas pequeñas, denominadas monómeros, unidas por medio de enlaces covalentes. El término carbohidratos se aplicó inicialmente a los monosacáridos. La palabra azúcar es utilizada para referirse a los monosacáridos y algunos oligosacáridos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en los vegetales y están constituidos esencialmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se clasifican de la siguiente manera: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos que no pueden ser hidrolizados a carbohidratos más pequeños. Son sólidos, cristalinos incoloros, solubles en agua y de sabor dulce. La glucosa es el carbohidrato más importante. La mayor parte de los carbohidratos que ingerimos en la dieta diaria se absorben en el torrente sanguíneo como glucosa. Oligosacáridos. Son carbohidratos que al hidrolizarse producen desde 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Entre los más importantes están los disacáridos. Polisacáridos, también llamados glicanos, y están formados desde 10 hasta muchos miles de moléculas de monosacáridos, y pueden alcanzar pesos moleculares de varios millones. Y de reserva, se diferencian entre sí por el tipo de monosacáridos a lo largo de la cadena, la unión química entre los mismos y el grado de la ramificación. Importancia de los carbohidratos. Desempeñan un papel estructural fundamentalmente la formación de la pared celular bacteriana. Constituyen parte del exoesqueleto de los artrópodos y el esqueleto leñoso de las plantas. De hecho, la célula es la principal componente de las paredes celulares de los vegetales y es el compuesto más abundante de la biosfera. Lípidos. Unidad 4. El grupo de biomoléculas más diversos que estructuran a la célula y que realizan una serie de funciones celulares es de los lípidos. Estas biomoléculas organizan un grupo heterogéneo de compuestos celulares de orden biológico con diversas propiedades químicas. Los lípidos se almacenan en el cuerpo como material de reservación energética y se oxidan cuando es necesario producir energía. Algunos funcionan como aislantes eléctricos ya que permiten la propagación rápida de las ondas de despolarización a lo largo de los nervios mielinizados. Clasificación de los lípidos. Lípidos simples. Son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes que se clasifican en glicéridos y ceras. Glicéridos. El glicerol es la molécula que reacciona con los ácidos grasos para formar los lípidos simples. La molécula contiene 3 átomos de carbono y se caracteriza por presentar 3 grupos hidroxilo. Ceras. Las ceras son, al igual que los glicéridos, ésteres de ácidos grasos con un alcohol. Es distinto al glicerol, este alcohol es de una cadena larga y solo posee un grupo OH negativo. Lípidos complejos son aquellos que además de ácidos grasos y alcohol poseen otros grupos adicionales. También son considerados lípidos complejos todos aquellos que tienen estructuras muy diferentes a la de los lípidos simples. Se clasifican en fosfolípidos, esfingolípidos, esteroides, terpenos y prostaglandinas. Fosfolípidos. Tienen cierto parecido estructural con los triglicéridos ya que están constituidos por una molécula de glicerol a la que se le esterifican 2 moléculas de ácidos grasos. Son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares, se encuentran casi exclusivamente en ellas. Esfingolípidos. Reciben este nombre debido a que contienen en su estructura una molécula de aminoalcohol de cadena larga llamada esfingosina. Se presentan en grandes cantidades en el encéfalo y el tejido nervioso. La combinación de la esfingosina con un ácido graso recibe el nombre de ceramida. Esteroides. Estos lípidos no presentan ninguna relación con los triglicéridos, fosfolípidos y esfingolípidos. Terpenos. Son lípidos simples formados por 2 o más moléculas de isopreno. En los vegetales se encuentran un número muy grande de terpenos con olores y sabores característicos. Prostaglandinas. Son lípidos muy importantes con función de señal que tienen una diversa e importante variedad de respuestas celulares. Algunas prostaglandinas están directamente relacionadas mediante la respuesta inflamatoria y la regulación de la presión sanguínea. Proteínas, unidad 5. Las proteínas participan prácticamente en todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de las enzimas que aceleran los miles de reacciones químicas que tienen lugar en un cuerpo son las proteínas. Estas son los componentes estructurales principales de células y tejidos. Existen otras funciones. Algunas de ellas son el transportar sustancias y algunas otras proteínas son hormonas como la insulina. Aminoácidos. El nombre de aminoácidos se debe a que estas moléculas poseen un grupo amino y del grupo carboxilo que es ácido. Estructura primaria. Las estructuras primarias de una proteína es la secuencia o acomodo de los aminoácidos, los cuales forman cadenas polipeptídicas
cada proteína distinta a otra debido a su secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. La estructura secundaria es el enrollamiento o plegamiento regular del polipéptido producido por los enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria. El término de estructura terciaria se refiere a la conformación tridimensional completa de un polipéptido. La mayoría de las estructuras terciarias son globulares y fibrosas. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de una proteína se refiere al ensamble de dos o más cadenas de polipeptídicos, unidades separadas que se unen por medio de interacciones de enlace entre ellas. Proteínas estructurales. Fortalecen y protegen las células y tejidos. Proteínas contráctiles. Participan en los movimientos celulares. Proteínas de defensa o protectoras. Son los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico, los cuales luchan contra las infecciones y son transportados en la sangre. Proteínas reguladoras. Algunos son hormonas proteicas sintetizadas en diversas glándulas. Proteínas de almacenamiento o de reserva. Almacenan nutrientes especialmente abundantes en óvulos y semillas. Enzimas. Son proteínas sintetizadas por las células que actúan como catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que acelera el ritmo de una relación química. Acción enzimática. La sustancia sobre la cual actúa la enzima se denomina sustrato, el cual se une a la enzima por medio de los dispositivos activos que está presente. Ácidos nucleicos. Unidad 6. Los ácidos nucleicos transmiten la información hereditaria y determinan qué proteínas produce la célula para el funcionamiento de la misma. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico es el componente de los genes, el material hereditario de la célula y contiene instrucciones para la síntesis de todas las proteínas y de todo el ARN que necesita el organismo. El ácido ribonucleico ARN participa en el proceso de unión de aminoácidos para formar proteínas. Función del ADN. El ADN constituyente de los cromosomas es la molécula donde se encuentra codificada toda la información genética de un organismo. Esta dicta la síntesis de proteínas que son las verdaderas encargadas de construir las estructuras biológicas y de desarrollar las funciones de un ser vivo. Replicación del ADN. El proceso por el que el ADN de una célula se copia o se duplica se denomina replicación. Se denomina mecanismo de replicación cuando cada cadena forma una copia de su cadena complementaria original y produce dos réplicas exactas de la molécula. Estructura del ácido ribonucleico, ARN. Al igual que el ADN, el ARN es un polímero de nucleótidos. Sin embargo, existen tres diferencias importantes entre ellos. El azúcar en el aire es ribosa en lugar de desoxirribosa. El ARN por lo general tiene una sola cadena y no cadenas dobles. El ARN contiene uracilo en lugar de timina. ARN mensajero. Es una cadena larga de ARN que se forma de manera complementaria a una cadena de ADN. Codifica la secuencia de los aminoácidos en la síntesis proteica. ARN ribosomal. Es el componente principal de los ribosomas, organelos donde se sintetizan las proteínas. ARN de transferencia. Transfiere, transporta o lleva aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteína. Energía y metabolismo. Unidad 7. La energía es la capacidad para realizar un trabajo, lo cual incluye sintetizar moléculas, mover objetos, generar luz, etc. Uno de los requisitos indispensables para la vida es la capacidad que tienen los seres para captar al exterior la energía necesaria, a fin de realizar el trabajo que su misma existencia exige. Leyes de la termodinámica. Primera ley. Esta ley, conocida también como ley de la conservación de la energía, dice que si no hay aporte de energía, la cantidad total de energía se mantiene constante. Segunda ley. La segunda ley de la termodinámica dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, la cantidad de energía útil disminuye. Reacción exergónica. Se le llama reacción exergónica a aquella en la que los reactivos contienen más energía que los productos. Este tipo de reacción libera energía. Reacción endergónica. Una reacción endergónica es aquella en la que los productos contienen más energía que los reactivos. Reacciones acopladas. Las reacciones acopladas son las que enlazan reacciones endergónicas y exergónicas. Una reacción exergónica proporciona la energía necesaria para que se efectúe una reacción endergónica. Estructura y funcionamiento del ATP. Uno de los compuestos químicos más importantes que usan las células para almacenar y liberar energía es el trifosfato de adenosina, o adenosin-trifosfato, conocido como ATP. Anabolismo. Incluye las reacciones que intervienen en la biosíntesis de moléculas. Las vías anabólicas implican la formación de enlaces químicos entre átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etc., con la consiguiente formación de sustancias más complejas a partir de otras más simples. Las reacciones anabólicas son endergónicas. Catabolismo. Se ocupan siempre de la transformación de moléculas más complejas en moléculas más sencillas.
Las reacciones catabólicas son exergónicas.